Entonces, vamos a empezar el directico viendo esta cuestión que me pasaron de La Forja del Buda. Sobre cómo crear un país ficticio desde cero, filosofía, historia y world building. Yo voy a ver si me da tiempo para el domingo sacar un video sobre, pero no sobre esto, sino sobre nombres, sobre cómo poner nombres y eso. Espero tenerlo listo para el domingo. Un pedazo de tierra con fronteras dibujadas arbitrariamente, un sector habitado por gente que habla una lengua compartida, un conjunto de símbolos que representan abstractamente a un grupo de gente, un recuerdo común, un mito contado tantas veces que terminó convirtiéndose en realidad. La respuesta incómoda es que un país es todo eso y al mismo tiempo tiene un video de nombre, se lo voy a copiar entonces. Algo más frágil, un acuerdo colectivo para nombrar un nosotros donde antes había solamente gente distinta viviendo, peleando, comercializando, rezando y sobreviviendo en un mismo territorio. Para crear una nación ficticia, empezaremos con una pregunta central a responder cada uno por su cuenta. ¿Por qué existiría este pueblo como unidad y no como un conjunto disperso de aldeas, etnias, clanes, provincias o ciudades desconectadas o rivales? Bueno, básicamente todo te lo puedo resumir en que primero, lengua común. Segundo, mito fundacional. Todos los grandes países, todas las grandes culturas tienen un mito fundacional que los aglutina. Y en tercer lugar, cómo lidian con la etnia y la religión. Por lo general son religiones compartidas, ¿eh? País no nace por capricho, nace por necesidad, también por miedo, ambición, herida histórica, por fe. Perdón, sí, la palabra es expropiar. El robar está muy malo, está muy feo. Es expropiar. O por una combinación de todas esas cosas. A veces nace para defenderse a sí mismo y otras para dominar a los demás. A veces nace porque alguien decide unir pueblos distintos bajo un relato común. Y de hecho esto se nota mucho con Estados Unidos. Que Estados Unidos no tiene algo así como una identidad étnica o cultural, sino que tiene este relato, este mito, esta idea del sueño americano. Eso es lo que aglutina a todas las personas que viven en Estados Unidos, no necesariamente su origen. Porque claro, hay muchas olas migratorias, está la situación con los indios, con los primeros visitantes ingleses, luego los italianos, los irlandeses, los negros, los chinos, ahora los indios, los mexicanos, todo eso, ¿me entiendes? Entonces es más que nada el relato que aglutina a diferentes personas. Otras porque un imperio se desmorona y deja un vacío. Pensemos en el mundo hispanohablante y vas a ver algo fundamental para construir países. No existe una sola lógica, ni una sola forma de sostener una identidad. No es lo mismo el camino de México con su densidad histórica casi inagotable y su cruce de civilizaciones que el de Guatemala, donde las raíces mayas siguen vivas en tensión con el Estado moderno. También tenemos ejemplos como Honduras y El Salvador, donde la historia reciente de conflictos y migraciones marca. Pensé que el relato de Estados Unidos era el todo es nuestro. El todo es nuestro es de las fronteras para afuera. El sueño americano es de las fronteras para adentro. Profundamente la identidad nacional. Tenemos el ejemplo de Nicaragua, por su parte, que carga una narrativa atravesada por la revolución sandinista, resistencias y giros políticos que redefinen constantemente su idea de nación. Ahora, si miramos al Caribe, Cuba no puede pensarse sin su revolución como mito fundacional permanente, o república. Pero por eso, es el mito fundacional. Todas las grandes culturas lo tienen, todas. Israel tiene Moisés. Roma tiene Rómulo y Remo. Los grecorromanos, bueno, por lo menos los espartanos tienen que todos fueron hijos de Hércules. Atenas, que fue, ¿cómo que se llama? Fue señalada como protectorado de la diosa Atena. ¿Me entiendes? Todas las grandes... Francia tiene toda esta cuestión de los merovingios y de Carlomagno. ¿Me entiendes? Esto es lo que crea los países, un mito, una figura que lo aglutina todo. Y en nuestros países básicamente es la conquista y la independencia. Y bueno, sucesos políticos más modernos que causan gran conmoción, como eso, la revolución comunista de Cuba, el chavismo en ciertas medidas de que se fue toda la mierda, Perón, ¿me entiendes? Pero es eso, es un mito fundacional. Es un mito. Eso también tiene algo eso tiene algo de mito, bueno, obviamente de teología. Tiene algo de teología. Es un fundamento. Es como pasado glorioso. Es esta idea de lo que nos vio nacer. Y eso lo tratamos de replicar en nuestro día a día. Y nos hacemos copartícipes de ese relato. Eso es lo que crea un país.
Dominicana, quien articula su identidad en diálogo y conflicto con su historia insular compartida. Por su parte, Puerto Rico vive una condición única, nación cultural sin soberanía plena, lo que abre preguntas fascinantes sobre qué define realmente un país. En medio de todo esto, Costa Rica destaca como una anomalía, un país que convirtió la estabilidad, la institucionalidad y cierta idea de paz en el núcleo de su relato nacional. Ahora, tenemos a Panamá, un país definido por ser puente. El canal no solo es infraestructura, es identidad. Panamá es tránsito, mezcla y estrategia. Memo, me di cuenta de que la ópera espacial siempre repite los mismos clichés. Ejemplo, el imperio caído, que era más poderoso que nadie hace miles de años. ¿Hay alguna forma de darle un giro o algo? Lo que pasa es que todas esas óperas espaciales se alimentan, se nutren de la fundación. Y creo que no siempre es eso. Creo que no siempre es eso. Dune no es tan así. Bueno, los libros avanzan y sí termina siendo así, pero bueno. Pero es eso. Es por la influencia de la fundación, porque eso es justamente lo que ocurre. Además de que por culpa de Asimov, el Imperio Galáctico siempre es el equivalente de nuestra historia al Imperio Romano. ¿Me entiendes? Entonces sí, es eso. Entonces tienes que buscar otra influencia cultural. Quizás no sea el Imperio Romano, quizás sea, no sé, Alejandro Magno, quizás sea el Imperio Británico, a lo mejor tiene que ser los mongoles, ¿me entiendes? Entonces, si te saltas esta idea de que el Imperio Romano es el Imperio Galáctico, sales de esa influencia. Nación moldeada más por su posición en el mundo que por su tamaño. Y banca, si nos vamos a Sudamérica, el contraste es todavía más brutal. Colombia es una nación atravesada por montañas. ¿Para cuándo los consejos, bro? Me está echando aquí una turra que no que me está container. Que son tanto fragmentadoras como enriquecedoras de su identidad regional. Venezuela, por su parte, muestra cómo un recurso como el petróleo puede moldar y tensionar la historia de todo un proyecto nacional. Ahora, si pensamos en Ecuador... Mohamed Dávila tiene un video de la ópera espacial, en serio, quisiera verlo. Pónmelo en el link para verlo. Y podría ser, porque me está gustando más la ópera espacial que la fantasía medieval últimamente. Y bueno, con esto, con Hiperión, ¿quién te conoce, nacidos de la bruma? Pliquiti, pliquiti, plácata, plácata. Tú eres un cero a la izquierda, Sanderson. Observamos un territorio pequeño, sí, pero con una herencia... No, Maregui. Bueno, podrían ser varios reinos diferentes, podrían ser varias organizaciones diferentes, pero la idea es de que el Imperio Galáctico tiene que ser otra influencia, no Roma. De hecho, eso también lo vemos en Star Wars, ahora que lo pienso. La República Galáctica da paso al Imperio. La misma transición que pasó, por la cual pasó Roma. Entonces eso, buscas un imperio que te guste y lo cambias. Y lo conviertes en el equivalente espacial. ¿Me entiendes? Entonces eso. De mestizaje, poblaciones indígenas y montubias que generan una amplia diversidad. Perú es casi un mundo en sí mismo. Imperio, colonia y modernidad conviven en capas que son visibles hasta el día de hoy. Pensemos en Brasil. Pero no dijo que es clave. No, vale, pero dislike. No dijo que es clave. Un país con dimensiones continentales, con biomas, culturas y dinámicas regionales profundamente diversas. Bolivia directamente desafía la idea clásica. ¿Pero cuál archivo? ¿Archivo de las tormentas? No sé. No sé, porque todavía no estoy tan metido en ese lore. De nación, siendo de carácter plurinacional y con su geografía que parece... Y esto solo aplica al tropo del Imperio Galáctico. ¿Me entiendes? Estamos hablando del tropo del Imperio Galáctico, no estamos hablando de fantasía épica y medieval toda bizarra como archivo. Existirse a la idea de una integración simple. Chile, por otro lado, se estira como una anomalía geográfica, largo, estrecho, encajonado entre extremos, lo que genera una identidad marcada por la distancia y por la adaptación al terreno. Argentina, en cambio, es amplitud, una nación construida entre la inmensidad de la pampa, las olas migratorias y una tensión constante entre centralidad porteña y la periferia. Uruguay, por otro lado, se define en relación con sus vecinos más grandes, convirtiendo su escala en parte de su identidad nacional. Por otro lado, observamos a Paraguay, que es un caso único, una nación donde la lengua indígena no es pasado, sino que es presente cotidiano. Sí. Al punto, bro, que tiene que ver esto con la Tierra Media. Esto que tiene que ver con Valiria, bro. Gracias, Félix. Yo tenía la idea para una historia, y es que cada imperio tarde o temprano termina cayendo y que al final las especies que surgen dan saltos tecnológicos en base a distintos imperios. Bueno, pero ese es el a ver, aquí entramos en una cuestión de por qué Europa avanzó y las Américas no. Y es el choque
no es tanto que los imperios caigan, sino que hay culturas que colisionan, ¿me entiendes? Y es esta colisión de culturas, este intercambio cultural, la que provoca el avance tecnológico, ¿me entiendes? Y son en ciclos de prosperidad y decadencia. Ese es el gran motor de la civilización. El comercio, la guerra y la migración. Entonces, por ejemplo, en el caso de Roma, ya que estamos hablando del Imperio Romano, Roma se convierte en Roma a partir del sincretismo con la filosofía y el pensamiento griego cuando asimilaron Grecia. Y en su segunda etapa, cuando ya era imperio, Roma se construye en base a dos influencias. Primero, el judeocristianismo que viene desde Oriente y las guerras constantes y las migraciones constantes de los pueblos bárbaros. Y son justamente esta presión de los pueblos bárbaros que toman las élites del imperio que se fragmenta y se construyen los reinos medievales, inspirados por la tradición, y de allí vienen los idiomas romances, que son la mezcla del latín con con las lenguas de los pueblos germánicos. Entonces ahí tú ves que es choque y es intercambio cultural, ¿me entiendes? Y en América obviamente eso no pasaba. Cada tribu estaba más o menos aislada en sus islas en los mares verdes de la jungla. Y es eso. Y es a través de estos intercambios que avanza la cultura. Por eso es que la Baja Edad Media es considerada la Edad Oscura, porque por culpa de la violencia de los saqueadores y de la desestructuración del Estado, muchos pueblos, muchas regiones de Europa completamente se desconectaron, se aislaron las unas de las otras. Y esto lleva a el estancamiento. Cuando se restauran las rutas de comercio, es que la cultura y la civilización vuelve a avanzar. Exactamente. Un buen ejemplo es eso. Y creo que es involuntario incluso, que las colonias en la Nación del Fuego son las más prósperas del Reino Tierra, a pesar de haber sido conquistadas por la guerra. Pero por eso, porque hubo intercambio cultural. Y en Leyenda de Korra vemos que el lugar más próspero de todo el mundo es Ciudad República, donde viven las cuatro culturas en, digámoslo así, medio armonía. La de Hispanoamérica falló porque rompimos los lazos con España, USA y no con Gran Bretaña. Y bueno, y seguimos el ejemplo de los franceses. Hacerle caso a los franceses siempre es un error. Pensaba, pero en mucha menor escala, que porque había mucho más espacio que cubrir. No necesariamente. Aunque eso también puede ser, es que hay mucha jungla, entonces no hay forma de comunicarse bien diferentes culturas amerindias. De hecho, curiosamente, es en Perú y en México donde se desarrolla más la civilización precolombina, y es donde hubieron rutas migratorias, porque los aztecas no son de México, los aztecas son de Estados Unidos. Su origen es de Estados Unidos. Y hay diferentes culturas y pueblos que chocan en Perú, donde el aislamiento histórico dejó una marca profunda. Ahora, cruzando el Atlántico, España es casi un laboratorio de world building en sí mismo, una superposición de reinos históricos. Sí, eso es correcto, Félix, que muchas leyes y el sistema legal moderno nace en Francia, pero por Napoleón, que Napoleón instauró un andamiaje legal a través de sus códigos y de sus pingas, que bueno, fue copiado por toda Europa. Se supone que él es un gran legislador. A mí no me preguntes detalles porque no tengo ni la más remota idea, pero sí. Lenguas, identidades regionales y tensiones no resueltas, que siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué propusimos pensar estos ejemplos de características observables desde afuera? Cada uno de estos países es una respuesta distinta a la pregunta fundamental. ¿Cómo haces para que personas distintas, con historias distintas, geografías distintas y a veces intereses opuestos, decidan o acepten formar parte de un nosotros, sin deshacerse en el intento? Y ahí es donde empieza realmente el world building. Es por esto que el día de hoy vamos a ver 10 pasos para crear países creíbles y coherentes en el world building. Antes de empezar con los 10 consejos, necesito darte algunas herramientas. No porque el video se vaya a poner difícil, sino... Bueno, y por cierto, ni siquiera menciona los países sin estado. Kurdos,
israelitas, judíos hasta hace poco, los gitanos, ellos también. Ellos están juntos por sus rasgos étnicos y por su relato fundacional y sus idiomas y sus cosas. ¿Me entiendes? Entonces eso. Idioma, cultura, etnia y también religión si quieres. Y bueno, territorio también. Todo eso marca la idea de país. No, porque vamos a usar ciertas palabras mucho y quiero que cuando aparezcan sepas exactamente de qué estamos hablando. La primera es la más importante y la más confundida: el Estado. El Estado no es lo mismo que una nación o país. El Estado es la estructura, el gobierno, las leyes, las fronteras, los tribunales, el ejército. Oye, buena esa, ¿eh? Oye, José, buena teoría, claro. París, Francia es tan lamentable porque tiene una pasiva de que tiene que acumular stacks de derrotas para conseguir a un triunfador. Y el último fue Napoleón. Entonces están acumulando stacks hasta que aparezca, no sé, Mbappé, que les dio el mundial, o Zidane. ¿Te imaginas que sea eso? Faltan 2 o 3 derrotas o que cargue un poquito la barra del ulti. Es todo lo que hace que un territorio funcione como una unidad política organizada. Una nación, por otro lado, es otra cosa más difusa y más poderosa. Es el sentido de pertenencia, la sensación de que cierta gente, con todo lo que la diferencia, forma parte de algo común. Hay estados que contienen varias naciones dentro. Hay naciones que no tienen un estado propio. Y hay países enteros construidos sobre la tensión permanente entre estas dos cosas. Ah, entonces no cuenta. Entonces Mbappé no cuenta porque no es francés. Entonces que el último ganador fue Zidane. ¿Será eso? Por cada copa, por cada Champions que ganó Zidane con el Madrid, eran 5 derrotas de Francia. Luego tenemos el término de legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Algo legal es cuando está dentro de la ley. Algo se consolida como legítimo cuando la gente acepta que tiene derecho a ser así. Incluso más allá de si está escrito en alguna ley, un gobierno puede ser perfectamente legal y completamente ilegítimo. Y a su vez, bueno, pero esta es una discusión completamente legalista. Puede haber poderes que no tengan respaldo legal, pero que la gente obedece porque los siente legítimos. Esa diferencia va a aparecer en todo lo que sigue. Y el último concepto que creo importante aclarar es el de las instituciones. No son las personas que gobiernan. Las instituciones son las estructuras que hacen que el Estado funcione más allá de quien esté en el poder en un momento dado. El Tribunal Supremo es una institución. El Banco Central es una institución. La Constitución en sí misma es una institución. Una institución fuerte. Bueno, pero esto es redundante. Esto es demasiado para world building, en realidad, a mí me parece. Lo único importante es eso: si hay territorio, cuál es la cultura que comparten y cuáles son las instituciones que gobiernan el territorio. Creo que eso es lo importante, ¿ok? ¿Cuáles son las instituciones por las cuales se gobiernan? ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, Juego de Tronos. ¿Cuál es el territorio? Los 7 reinos. ¿Cuál es su mito fundacional? La dinastía Targaryen que los unifica. ¿Cuáles instituciones les gobiernan? El rey, pero en realidad el que gobierna es el Consejo del Rey, liderado por la mano. ¿Entiendes? Y allí lo tienes todo. Esto es para gente súper ultra recontra detallada, sí. Esto es muy detallista. No creo que haga falta. Y claro, ¿cuáles otras instituciones hay en Westeros? Los maestres, que son algo así como los eruditos, los consejeros, el poder blando en las sombras. Y los septones, que son la iglesia, que son la fe. ¿Me entiendes? Y claro, allí se debaten la legitimidad. ¿Quién tiene la verdadera legitimidad en Westeros? Por los eventos del 5.º libro, quien tiene la legitimidad termina siendo la fe, porque es quienes están empezando a tomar el control del reino. Aunque Tommen sea el que esté sentado en el trono. Pues claro, la legitimidad tiene que ver eso así. ¿Qué argumentos tienes tú para que yo acepte tu autoridad? ¿Me entiendes? Eso es la legitimidad. Los argumentos que tú tienes a tu favor para que yo acepte tu autoridad. Por ejemplo, el Papa. ¿Qué es lo que hace el Papa legítimo? Que tú puedes rastrear a todos los papas desde San Pedro. Que ellos son el concurso elegidos entre todos los cardenales y todos los cardenales tienen las enseñanzas heredadas desde San Pedro. Eso es lo que les da legitimidad por encima de las demás iglesias. ¿Cómo que se llama? Por ejemplo, el emperador del Japón, que es la monarquía más larga del mundo.
más larga, que ha vivido más tiempo. Creo que llevan, ¿cuántos? 1000 años ya gobernando Japón. ¿Qué es lo que le da legitimidad? Que ellos alegan que son descendientes directos de la diosa Amaterasu. Eso es lo que les da a ellos legitimidad. ¿Me entiendes? ¿Qué le daba legitimidad a los primeros emperadores de Roma? Que ellos decían, porque los primeros emperadores eran de la familia de Julio César, que la familia Julia era descendiente directo de Venus creo que era por Eneas, ¿no? Creo que era por Eneas. Entonces eso es lo que da legitimidad. Y en nuestros días, ¿qué es lo que da legitimidad a un estado? Que la gente lo eligió para que gobierne. Memo, a mí y a Dandy nos gusta el juego de Space Opera Mass Effect. ¿Te interesaría ver un video de eso? Es muy bueno. Bueno, si aparece Dandy por aquí, lo consideraré. Lo consideraré. Y yo leo que soy el hijo de Ricky Martin. Bueno, si tiene... No, eso es imposible porque a Ricky Martin le gusta es trolazo. Es la que sobrevive a los malos gobernantes. Una institución débil es la que depende del gobernante de turno. Paso número 0. Nombra tu país. Para eso te recomiendo fehacientemente mi video sobre cómo nombrar, en el cual están a full todos los detalles sobre el nombramiento de lugares y ciudades. El link está en la descripción. Primer paso. Definí la herida original. Toda nación interesante tiene una herida que la explica. No hace falta que sea una guerra enorme. Puede ser una migración forzada, una sequía, una invasión, una separación religiosa o una catástrofe climática. La herida original es importante porque da una dirección. Sin esta, el país parece artificial. En cambio, con una herida histórica parece vivo. Podés pensar en Irlanda como una historia donde la lengua, la dominación y la resistencia se mezclan. Bueno, esto puede servir. Esto está interesante. Claro, yo voy más por el mito fundacional. O en Armenia, donde la memoria de la diáspora es parte de la identidad misma. Y también podés mirar en la ficción. Dune no funciona solo por sus desiertos, sino porque cada pueblo carga con una cicatriz histórica que determina su forma de vivir el presente. La fortaleza de este paso es que te da motor narrativo. La debilidad es que si abusás, volvés todo un melodrama. No, pero no es eso, no es eso. A mí eso no me dice nada, porque en realidad en Dune no hay tanto de eso. Pues claro, eso puede servir en ciertos casos, en particular en casos particularmente traumáticos de países que se fundan a través de la violencia, como Haití. Claro, ¿cuál es el mito fundacional de Haití? Que los esclavos se levantaron contra los amos. Y claro, en papel suena muy bonito, pero obvia la brutalidad del acontecimiento. O por ejemplo la Revolución Francesa, la República Francesa, la primera República Francesa se funda a través de ríos de sangre, del terror. Entonces sí. Pero no, eso no cuenta, porque no hay herida histórica de los Fremen, que son el pueblo que se explora que se explora en el libro, en el primer libro. No hay tal cosa. Bueno, podrías considerarlo esto de la prohibición de las inteligencias artificiales. Lo que hay es un mito fundacional o una cultura que aglutina a los Fremen, y es esta idea de que ellos tienen, bueno, en realidad es el rito, es la promesa de los Fremen. Lo que aglutina a los Fremen es la promesa de tener un paraíso verde. No todo país vive en estado de tragedia, eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos se construyen sobre la admiración, el comercio o la paciencia. Porque claro, imagínate, Roma no tiene algo así, Roma no tiene herida histórica. Era el mito fundacional de que, oye, a través de Rómulo y Remo, desde Troya, llegan los romanos al Lacio. Debemos pensar que este también puede ser el caso. Segundo paso. Elegí la geografía. Japón tampoco. Japón no tiene herida histórica hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, eso no cuenta. Eso no cuenta. Este consejo no me convence. Como destino y como... No, la derrota de Troya no cuenta. Bueno... Podríamos ponerlo en interrogación, porque claro, Eneas, bueno, pero es que Eneas no creo que huya. Es la diosa Venus la que le dice, coño, Eneas, vete para el coño porque van a perder, así que vete de aquí, chao pescado. ¿Entiendes? Pero eso me dio un recurso para conectar a Roma con Grecia. La República Romana sí, bueno, podría ser. Pero no, pero yo no creo porque
Lo de la República Romana es esta figura que surge, que es Augusto, que trae la paz a la República luego de quién sabe cuántas guerras civiles. Es un pacificador, entonces no. Entonces no creo. Yo creo que es más bien la gesta heroica. Tiene que ser eso, tiene que ser una especie de gesta heroica. Estados Unidos con sus padres fundadores. En Latinoamérica con los libertadores, con los próceres. Augusto. Bueno, Alejandro Magno no cuenta porque él no era de esa época. Aquiles. Ya. Oh, bueno, entonces en ese caso podría ser Valaroma, sí, podría ser, porque claro, Roma deja de ser un reino luego de la violinización de Lucrecia. Entonces a lo mejor sí puede considerarse una tragedia, a lo mejor, pero claro, Roma se funda a través de Eneas. Entonces, y bueno, claro, Rómulo mata a su hermano. Entonces eso, supongo que está bien, pero no me convence. Un país. Yo creo que es mejor la gesta heroica porque le da ese sentido de orgullo nacional. ¿Me entiendes? Te da orgullo nacional. Los judíos tienen el éxodo, que desde cierto punto de vista es tremenda tragedia. Pirarse de un día para otro después de ser esclavo, pero es tremenda gesta nacional. Romper las cadenas de la esclavitud, ir a la tierra prometida. ¿Me entiendes? La libertad. ¿Me entiendes? Entonces yo voy más por la gesta heroica. Que tu país debería tener también un momento así súper catastrófico, sí. Pero no debería ser el eje por el cual se crea la identidad nacional. No se posa sobre la tierra. La tierra lo obliga a ser de cierta manera, lo determina. Las montañas aíslan y protegen. Los ríos conectan y disputan. El mar abre horizontes, aunque también invasiones. El desierto ensucia la fantasía de control. La selva vuelve lento lo militar y rápido lo simbólico. En Perú, costa, sierra. Y a ver, esto tampoco. Lo está viendo desde el punto de vista extraliterario. Pero lo importante del clima o de la situación en la que se encuentra un país o la geografía es por su carácter simbólico, porque diferentes hitos geográficos tienen diferentes símbolos. El océano es la última frontera. Es lo desconocido, es el viaje. ¿Me entiendes? Las montañas son las grandes épicas, las grandes proezas. ¿Me entiendes? Un poquito como Magic, que cada ecosistema tiene como su color de maná. ¿Me entiendes? Los pantanos son sucios y apestosos y detienen el camino, cosas así, ¿me entiendes? Las planicies son para batallas épicas y grandilocuentes. Donde más se nota esto es en el desierto, porque el desierto es el símbolo por antonomasia de la búsqueda de Dios. Cuando el hombre se encuentra solo, ausente de todo lo demás, privado de todo, es cuando encuentra a Dios. Por eso es que Arrakis es un fucking desierto, porque es el ecosistema perfecto para la revelación religiosa. Y eso se ve en el Antiguo Testamento un montón de veces. Y selva no son solo regiones, son mundos morales distintos. En Colombia, al estar atravesada por cordilleras, se vuelve un poco difícil la integración, y por esta razón termina siendo rica en identidades locales. En Mongolia, un espacio abierto modeló un modo de vida. Por cierto, por ejemplo, con Mongolia. Estepas. Monte y todo planito. ¿Qué surge de allí? Hordas de guerreros. ¿Me entiendes? Pero es por lo simbólico. Es por lo simbólico, no porque, bueno, otras explicaciones random. Una historia y una soberanía en particular. Claro, exacto. Obviamente se cumplen las tres religiones abrámicas, pero esta idea de que los grandes profetas van al desierto y allí tienen la revelación divina. ¿Me entiendes? Ese es el concepto. ¿Me entiendes? Mientras que, por ejemplo, con Odiseo, él se surca el Mediterráneo y es eso, la sensación de aventura. ¿Me entiendes? Es una zona de aventura. Las montañas. Tolkien, en El Señor de los Anillos, recorre y atraviesa montañas a cada rato. Y es eso, es la prueba heroica. Es la prueba del héroe que lucha contra los elementos. Y bueno, pasa lo contrario con las planicies. Es el terreno perfecto para las batallas épicas. Uy, ejército contra ejército, luchas encarnizadas, jinetes y bla bla. País ficticio, la geografía no debería ser algo meramente estético o que solo defina posiciones en el espacio de tu mapa. Debería empujar decisiones políticas, lenguas, rutas comerciales, arquitectura y hasta un conocimiento. ¿Cómo que 6 colores? José, son 5.
popular, la fortaleza de este paso es que todo gana coherencia y conexión entre sí. Ahora, la geografía no explica absolutamente todo. Es determinante, sí, pero hasta cierto punto. Luego, hay seres humanos reaccionando y efectuando en base a estas determinaciones básicas. Tercer paso. Y un paisaje helado gélido. Oye, habríamos que verlo. Bueno, eso también es la lucha contra los elementos. Es el frío. ¿Cómo que se llama? Bueno, de hecho, Frankenstein transcurre en un océano congelado, donde cuentan su historia. Y como eso, el clima tiene esa sensación de inhóspito, de terrible. Es como un desierto, pero de hielo. Porque es lo mismo, es inhóspito, te tienes que cubrir, tienes que estar como aguantando la cuestión, ¿me entiendes? Lo que sí no estoy seguro es con la jungla. Supongo que sería lo mismo, sensación de aventura, de enfrentarte a la naturaleza, a lo desconocido, encontrarte con culturas primitivas. Supongo que es eso la jungla. Definí quiénes son el pueblo, y acá aparece una de las preguntas más delicadas de todas, porque nación no siempre es lo mismo que Estado, ni etnia, ni idioma, ni ciudadanía. Hay países con varios pueblos adentro suyo, y pueblos que viven repartidos en varios países. Hay naciones imaginadas desde arriba, y otras que son tejidas desde abajo. Hay identidades que se sienten naturales, y en realidad fueron construidas con escuelas, censos, himnos y guerras. Tenemos de vuelta el ejemplo de Guatemala, Bolivia o Paraguay, donde conviven herencias mestizas y criollas bajo un relato nacional que algunas veces no logró contener a todos. En tu mundo, pregúntate, ¿hay un pueblo dominante? ¿Hay minorías invisibilizadas? La nación se define por sangre, por lengua, por juramento. Te pones técnico tú, José. Claro, el gris, claro. ¿Desde cuándo gris es un color? Bueno, espérate, blanco es el que no es el color. Bueno, está bien, lo acepto. Acepto el comentario. Sí, incoloro, el terreno baldío, claro. Por religión o por haber sobrevivido a la misma desgracia. La dificultad acá quizás es no caer en simplificaciones. Una nación nunca es homogénea. Si parece demasiado Pero claro, no, eso no me convence. Porque claro, ¿desde cuándo incoloro es un color? ¿Desde cuándo incolor es un color? No puede ser, no. Rebato tu punto. estructuradita, sospechá, porque siempre hay conflictos entre grupos. Cuarto paso. Construir las fronteras, pero entendé Bueno, por eso también China también tiene su mito fundacional, el primer emperador Qi Huangqing, el que creó el ejército de terracota. Por eso ellos también tienen su mito fundacional y tienen sus guerras y sus cosas. Como heridas abiertas, no como líneas perfectas separadoras. Las fronteras reales casi nunca nacen de la justicia, nacen de guerras, tratados, mapas mal dibujados, intereses comerciales o accidentes históricos. En América Latina, esto... Y bueno, esto no está así. Hay líneas artificiales, hay líneas planas. En Estados Unidos, mira, aquí justico me dicen, no, las líneas no tienen que ser rectas. Bueno, mira, ¿qué tenemos aquí? Buf, una línea recta. ¿Me entiendes? Pero eso tiene que ser un incentivo para crear el conflicto entre la nación y el Estado. Es evidente, muchas fronteras son el eco de imperios que se retiraron dejando problemas para después. En África, con la Conferencia de Berlín, se cortaron sociedades vivas, la violencia cartográfica dejó marcas profundas permanentes. O tenemos un ejemplo paradigmático en Europa, donde países pequeños como San Marino, Andorra, Liechtenstein o Luxemburgo muestran que una frontera no tiene por qué ser grande para ser decisiva. En tu país ficticio, pregúntate quién trazó la frontera y con qué derecho. La frontera sigue montañas, sigue ríos míticos, murallas antiguas. La frontera es una línea absurda arbitraria que separa a una misma comunidad en dos estados rivales. Este paso es fuerte porque hace que el mapa influya en la historia y viceversa. Y antes de seguir, déjame Y hacer claro, en la vida real las fronteras tienden a ser ríos. Entonces sí, bueno, eso podría servirte. una pausa breve pero importante. Si todo esto que estamos construyendo te está sirviendo, si te hace pensar distinto tus mundos o incluso mirar de otra forma a países reales, este es el momento para apoyar el contenido. Paso. Hay monarquía Para y la ver. forma del poder. Un Ok. país no es solo un territorio con gente adentro, es una manera de mandar. Hay monarquía, república, confederación, teocracia, junta militar o una mezcla de todo eso. Un campesino ¿Por qué los ríos son fronteras? Oye, son convenciones que se han hecho a lo largo de los años. No me preguntes por qué. Siempre ha sido así. Bueno, el río Bravo creo que es el que divide México de Estados Unidos. Pero sí, básicamente han sido ríos. Pues, supongo que es porque son más fáciles de identificar en una época en la que no había GPS. Entonces, claro, tú como en un tratado de paz, tú como determinas una frontera sin que sea arbitrario. O pones una valla que lo conecte todo. O dices, bueno, está bien, de aquí, del río para acá es tuyo y del río para acá es mío. ¿Estamos de acuerdo?
Sino ve al Estado como protector, como extractor o como un fantasma que no está presente. ¿La capital concentra todo el poder o está repartido? ¿Hay provincias orgullosas o regiones olvidadas o ciudades que se creen más país que la propia capital? Argentina, con su larga tensión entre centralidad porteña e interior, ofrece una lección excelente de centralidad en la provincia de Buenos Aires. En tu nación ficticia, el sistema político tiene que responder a la geografía, a la historia y al miedo colectivo. Este paso te da la estructura. Y claro, estos sí son detalles importantes de world building, esto de cómo está distribuida la población. Eso lo hace también. Esto lo hace el Juego de Tronos también. Porque a pesar de que Dorne es el reino más poderoso en estos momentos, porque es el único que no ha estado en guerra, junto con el Valle, ellos no se atreven a lanzar una guerra directa contra el trono porque están escasamente poblados, no hay suficiente gente para armar un ejército, sería una ruina ir a guerra directa por su cuenta. Social. Pensa en quién ejerce el poder, de qué manera ejerce el poder y quién es que está a favor, en contra o en una posición neutral de legitimar ese mismo poder. Sexto paso, inventa los símbolos. Un símbolo nacional condensa memorias, victorias, tradiciones y aspiraciones. La bandera, el escudo, el himno. Bueno. La moneda, la flor, dicen quién quiere ser el país y qué quiere olvidar también. La pregunta filosófica acá es incómoda. ¿Los símbolos representan a toda la nación o solo a quienes ganaron la batalla por definir esa idea? En muchas partes, los símbolos oficiales esconden tensiones internas. Los símbolos que representan, defienden y hacen llorar a una parte del territorio pueden resultar símbolos ajenos o que generan conflicto con la identidad de otra parte de la población de ese mismo país, incluso dentro del mismo territorio. Te pongo un ejemplo sin ir más lejos. Una persona que vive en la Patagonia de Argentina o Chile, quienes tienen una herencia ligada a los Aoniken o a los Tehuelches, no van a tener absolutamente todos los mismos símbolos y costumbres que alguien de Jujuy o Salta, quienes tendrán quizás una herencia coya, quichua o mahuaca y un largo etcétera. Llegado a este punto... Pero bueno, esto es una cuestión étnica, eso también. En tu país hay varias etnias, ¿cuáles son? Eso también te lo puedes buscar. O varias culturas, o subculturas, o dialectos, vainas así. ¿Me entiendes? Esto es muy normal en nuestros países, o sea, como estaba diciendo aquí, ¿quién fue el que lo dijo? Malequín, claro, que los maracuchos y los gochos, y hay zonas que tienen como casi que su propia idiosincrasia. Y lo mismo en Colombia, el paisa con el costeño, el redneck con el californiano progre, ¿me entiendes? Hay diferencias dentro de un mismo país. Pensa qué símbolos tiene tu país teniendo en cuenta qué lugar geográfico y por qué prevalecen como tradición hasta el día de hoy. Séptimo paso, pensá en la economía, porque ningún país vive solamente de ideas nobles. La economía define hábitos, jerarquías. Y claro, no mencionó mucho lo de los sistemas de gobierno, porque eso es sumamente importante para también entender la idiosincrasia de la gente. Porque claro, era la aversión al poder absoluto la que hizo que los romanos se convirtieran en república. Ellos odiaban el despotismo y todo su sistema jurídico e institucional existía con la única intención de limitar lo más posible el poder de la clase dirigente, al punto de que se debilitaron tanto que cuando apareció gente con poder fáctico, que eran los generales de las legiones, simplemente no pudieron responder ante ellos y surgieron las guerras civiles. Y por eso es que en Roma el poder electivo era el de los generales romanos, el de las legiones. Eso es importante, elegir cuál es el elector de tu sistema de gobierno, porque son muy diferentes. ¿Cuál es el elector de la monarquía? El árbol genealógico. ¿Quién es el elector de una monarquía electiva? Que los nobles, los más grandes nobles que tienen capacidad para reclamar el trono, elijan entre ellos un primus inter pares, un rey. En la república, ¿quién es el que ejerce ese poder? El que eligen los senadores. Y así. En la teocracia, ¿quién es? El elegido para ser el hombre más santo de la religión de ese pueblo. Y tentaciones. ¿Qué produce tu país? Pregunta fundamental. Alimentos, minerales, tecnología, energía. Canciller supremo, sí, bueno. Emperador del Imperio Galáctico Colectivo. Eso mismo pasa con los que piden la independencia de Ceuta. Bueno, eso ya es otra cosa que no sé los detalles.
¿Cuál es el elector de la democracia ateniense? La ruleta. Creo que era lo mismo, era la especie de senado, era una especie de senado. ¿Me entiendes? Y claro, en la democracia ateniense solo votaban los hombres, también es eso. Y en Roma, en el Imperio Romano, ¿quién era el elector? El elector eran las legiones romanas y los prétores. En el comunismo, ¿quién es el elector? El partido, el que elige el partido. ¿Me entiendes? Y eso es más interesante, elegir cuál es el elector más que quién es el sistema de gobierno. Arte, conocimiento, turismo, armamento, etc. ¿Exporta materia prima y compra todo lo demás? ¿O produce productos manufacturados y compra la materia? Y claro, esto también es una pregunta que se vuelve redundante y que deriva muchas otras preguntas cuando puede ser más simple. ¿Cuál es su periodo histórico y cuál es su sistema económico? Puede ser feudalismo, puede ser preindustrial, puede ser postindustrial, puede ser globalista, mercantilista, eso. Con eso ya tienes todas las demás respuestas hechas. Porque son diferentes circunstancias, ¿me entiendes? Tú no puedes ser capitalista en la mitad de la Edad Media. ¿Los miembros del Senado eran elegidos al azar? No, ellos también eran elegidos democráticamente. Dejémoslo así. Democráticamente. Prima. Es rico pero desigual, pobre pero autónomo, tiene un recurso tan dominante que deforma su política, como ocurre en tantos estados dependientes del petróleo, del cobre, del litio o del comercio portuario. En América Latina tenemos vastos ejemplos de cómo un recurso... Y de hecho, ¿saben? Eso es muy importante, ¿eh? Las grandes obras de ciencia ficción y de fantasía tienen un elemento como este, como una especie de supermateria prima fundamental. ¿Me entiendes? La más obvia es la especia. Pero le dan mucha importancia a esto de las rutas comerciales, las empresas, las pingas, ¿me entiendes? Puede ser bendición y condena a la vez. En tu mundo, la economía tiene que generar cultura. Los puertos... Es como el tema de las semillas de dragón en Fuego y Sangre. No sé, porque yo no he leído Fuego y Sangre más allá de la batalla contra el Harren. Crean cosmopolitismo. Claro, eso, Wakanda el vibranio. ¿Me entiendes? Y cómo ese super recurso es el que altera tu civilización. No, es que Wakanda es pochísima. Wakanda es una ciudad... para empezar, es irrealista. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que Wakanda sea una mierda de ciudad perdida en África, mientras que las colonias espaciales hayan conquistado medio universo? Las zonas mineras, dureza y extractivismo. El imperio final es Latium, sí, pero bueno. Es una referencia más que nada, porque Latium no hace gran cosa y no tiene, de hecho, no tiene sentido que Latium sea tan valioso, siendo que literal en el primer libro solo hay 3 nacidos de la bruma: Kelsier, Vin y la pelotudita de Chang. Bueno, 3 nacidos de la bruma importantes. Los valles agrícolas, rituales de cosecha, las ciudades tecnológicas generan una relación con el tiempo bastante particular. De modo práctico, pensá la economía como una red de dependencias, no como una lista de productos. Luego establecé las relaciones comerciales que los países tienen entre sí. Octavo paso, definí una moralidad común, o al menos una pelea por una moralidad común. Ninguna nación existe sin una idea de lo que considera honorable, vergonzoso, puro, impuro, patriótico o traidor. Eso no significa que todos estén de acuerdo. No, esto sí es importante. Porque claro, ¿qué es lo que ellos le dan más preponderancia? A las costumbres o a la ley. Eso también es importante. ¿Al honor o a la legalidad? Eso es importante. Si viste mi video sobre... Como por ejemplo, los judíos son extremadamente legalistas. Son extremadamente legalistas. Por eso es que su libro santo se llama La Ley. Cómo crear religiones, el cual te pido que te pases porque está tremendo, recordarás algo de esto. Y menciono de paso que no es casualidad que muchos países tengan religiones oficiales. Esto va muy ligado a la moralización de la población. El campo moral de un país suele estar en disputa constante, una lucha constante. ¿Qué se celebra en tu nación? ¿El sacrificio? ¿La disciplina? ¿La astucia? ¿La hospitalidad? ¿La obediencia? ¿La libertad o la memoria? ¿Qué se condena? ¿La cobardía, la ingratitud, la arrogancia, la mentira, el lujo, la debilidad? Como ya dije, conecta con la religión, pero también con la educación, la ley y la costumbre. Pensá en países donde la moral pública valora la modestia y otros donde premia la exhibición, o incluso en naciones donde la familia es el centro del mundo y otras donde el individuo por separado pesa muchísimo más que el linaje.
Definí qué se ve con buenos ojos, por quiénes y qué cosas no dentro de un país. Bueno, pero esto tiene que ver no tanto con la moralidad, con la ley, ni nada de eso. Esto tiene que ver más con los valores. ¿Cuáles son los valores que más se le da preponderancia? Por ejemplo, en nuestros países se le da mucho estima, se le da mucho valor al concepto de la familia, al núcleo familiar, a las familias numerosas. Mientras que en otras sociedades se le da muchísima importancia al honor, a lo que piensan los demás, al qué dirán. ¿Me entiendes? Sobre todo por parte del Estado y también del pueblo. Noveno paso. Escribí la relación con los vecinos. Ningún país existe aislado. Toda nación se define también por contraste con otros. Alianza, envidia, temor, amor o dependencia con otras. Hay países que se cuentan a sí mismos como murallas, otros como puentes. Hay estados que viven obsesionados con el vecino de al lado. Hay fronteras que son treguas y otras que son resentimientos congelados. Cada río, puerto o cordillera puede cargar siglos de diplomacia o desconfianza. Pensemos en la forma en que México se narra frente a Estados Unidos. Pensemos en la forma en que Estados Unidos se narra frente a México. O en cómo muchos países pequeños construyen su identidad a partir de no ser absorbidos. En ficción, esto te da muchísimo juego. Un país... De hecho, el ejemplo perfecto de esto es Suiza. Que Suiza existe como una especie de bastión de la libertad en Europa. Luchó una y otra vez para no ser absorbido por los grandes imperios y los grandes reinos medievales y modernos. Comercial puede tener paz con todos y lealtad con absolutamente nadie. Un país militarizado puede vivir rodeado de rivales. Un país teocrático puede verse a sí mismo como el último guardián de una verdad antigua. Con este paso, las posibilidades del mundo se abren. Y bueno, eso también es importante, la tendencia del gobierno. Porque es como el video que hice de las distopías, que un gobierno, un estado se puede catalogar en diferentes estratos. Por ejemplo, primero la militarista, un régimen militarista. Luego una teocracia, o sea, un régimen que le da preponderancia, le da poder a las figuras santas. Luego un sistema mercantilista que le da poder al empresariado, a la gente que tiene privilegios y rutas comerciales y son comerciantes. Y por último, supongo que también podríamos meter aquí el feudalismo, que es el poder de los estratos sociales. Y luego, bueno, lo nuestro, la democracia, que es el poder del voto electivo. Pero bueno, ese creo que es el más aburrido de todos. No establecemos vínculos con tierras o países cercanos, corremos el riesgo de crear... Claro, es eso. ¿Cuál es la élite gobernante de tu país? ¿Es el partido? ¿Son los militares? ¿Son los grandes empresarios? ¿Son las castas sociales? ¿Es el clero? Ahí tú tienes que elegir eso. ¿Cuál es la élite gobernante? Estas preguntas que son medio abstractas. Algo aislado, que obviamente es algo irreal. No pienses la frontera como un punto de conflicto. También hay vecinos que se enamoran, se mezclan, comparten comida, música y duelo. 10º paso. Deja espacio para la contradicción histórica. Este es el más importante de todos. Un país convincente no es una estatua, es una acumulación geológica de capas superpuestas, de pueblos, conocimientos, etnias, culturas, luchas, identidades, simbolismos, creencias, artes, sistemas de transmisión de conocimientos, etcétera, 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 etcétera. Tiene monumentos y ruinas, héroes indiscutibles y episodios vergonzosos, lenguas oficiales y lenguas reprimidas, regiones que se sienten olvidadas y élites que se creen eternas. Si tu nación ficticia parece demasiado coherente, demasiado ordenada... Mamá hueva sea, Jarmián, ¿para qué no me mandaron eso antes en vez de tener aquí casi una hora hablando de esta pochez de video, bro? Demasiado limpita, entonces no parece un país, es más bien una fotografía o una pintura. La historia verdadera siempre deja rastros para el futuro. Hay repúblicas... Pero por eso, yo no creo que tenga que ser por eso. Aquí es donde entra la catástrofe histórica. No tiene que ser el mito fundacional o la hazaña histórica que funda el mito. No puede ser el mito. Tiene que ser algo que pasa entre medios. O sea, es glorioso la guerra de independencia, pero es la mayor cicatriz de la historia, la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Cosas así. De revoluciones que terminaron pareciéndose justamente a los regímenes que combatieron en un principio. Hay naciones que predican igualdad y sostienen jerarquías profundas. Hay países que celebran la libertad mientras vigilan a sus propios ciudadanos. Hay identidades construidas sobre la memoria de un imperio perdido, sobre una independencia heroica o sobre una derrota que nunca se dirigió del todo. Un país creíble tiene una herida fundacional, una geografía que lo aprieta, un pueblo que no es uniforme, fronteras conectadas con lo externo, un poder que intenta
obliga a sistematizar la vida, símbolos que condensan memoria, una economía que condiciona la cultura, una moral que divide y une, vecinos que lo obligan a definirse y una historia llena de capas contradictorias. Eso es lo que hace que una nación ficticia se sienta creíble. No necesita ser enorme. No necesita ser gloriosa, necesita tener una coherencia contextual interna y externa. Al final, crear un país es hacer una pregunta sobre la condición humana. ¿Qué necesitamos inventar para poder vivir juntos con una identidad compartida? Y la respuesta nunca es absoluta, tampoco es única, y mucho menos definitiva. A veces termina resumida en una bandera, símbolo o en un relato que se repitió durante generaciones, o a veces mediante sus instituciones o costumbres. A veces lo que lo define más es una frontera, alianzas o vivencias compartidas. Pero siempre es una forma de contar la historia de dicha gente y su identidad. Cuando entendemos eso, Sí, ok, gracias, crack.